Bueno, oficialmente vamos a grabar la reunión. Tenga muy buenas noches. Bienvenida a la tutoría número 4 de Matemática para la Computación 2. Según me comenta, la parte de funciones, de relaciones y dígrafos ya lo trabajó. Y está pendiente es de la parte de funciones. ¿Sí? Así es, sí. Ok. ¿En cuál de los ejercicios? ¿Dónde hay mayor duda? El ejercicio 5 nos está pidiendo, o bueno, primero lo que nos da es que nosotros vamos a tener tres subconjuntos que van a ser los reales positivos y nos está diciendo que vamos a tener una función f y una función g que están definidas de la forma f de x sobre perdón, x sobre x menos 1 y g de x es igual a 2x menos 1 sobre x. Nos pide que encontremos la composición de esas dos funciones. En esta parte, no sé si ya revisó el material, si hay dudas, cómo encontrar la composición de funciones. Sí revisé el material, pero en el material no da ningún ejercicio así con funciones, sino que vi que nada más con pares ordenados o con relaciones, creo. Vea, voy a tratar de proyectar la pizarra y ver de trabajar en la pizarra. Vamos a hacer un ejemplo sobre ello. En esta parte de las composiciones, lo que se debe de tener cuidadito es cómo vamos a tomarlas. En el caso, como todas van de los reales a los reales, entonces no hay ningún problema de cómo los tomamos. Supóngase que tenemos nosotros la función f de x igual a 2x al cuadrado más 3, por ejemplo. Y tenemos nosotros la función g de x igual a x más 2 sobre 4. Si nosotros tenemos eso, entonces, dado que en esta parte los tres conjuntos con los cuales se están trabajando son los reales positivos, no importa cómo vamos a tomar la composición, pero si tuviésemos, por ejemplo, la función f que fuera de ah, ah, de los reales, le vamos a poner a los naturales y la función g fuera de los naturales a los naturales, ahí sí vamos a tener problemas porque la composición lo que hace es, venimos, tomamos G compuesto con F. Entonces nosotros tomamos primero la función F y F es una función que va de los reales. Bueno, en este caso no tendríamos problema al hacer G compuesto con F. Va de los reales a los naturales. Y la función G nos dice que va de los naturales a los naturales. Entonces esta operación sí se puede realizar. La composición es una función que no es conmutativa o una operación que no es conmutativa. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, F compuesto con G, no lo vamos a poder realizar ya que tendríamos primero G, que va de los naturales a los naturales, pero si nosotros nos fijamos, F
va de los reales a los naturales, entonces esta función no se puede hacer. En el caso sí se puede hacer porque los tres conjuntos con los que estamos trabajando va de los reales positivos a los reales positivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer la composición? A nosotros nos están pidiendo G compuesto, G compuesto con F de X. ¿Qué significa? Nosotros le vamos a poner un paréntesis acá y uno acá. Entonces, ¿qué significa? Nosotros vamos a hacer G evaluado en F de X. ¿Qué es esto? Significa que la función f de x es la primera que vamos a estar tomando. Y para ello vamos a hacer g de ¿quién es la función f de x? ¿Quién es la función? Preguntó. Sí, la función f Es de la x. primera. Es la 2x al cuadrado más 3. primera. Ahora, para nosotros, nuestro x va a ser este para trabajar en la función g de x. Es decir, donde nosotros encontremos x, vamos a sustituir por esta parte. Entonces nos va a quedar, tenemos x, nos quedaría 2x al cuadrado más 3 más 2, porque estamos sumando un 2 acá, sobre 4. Y nuestra composición sería 2x al cuadrado, 3 más 2 nos da 5, sobre 4. Esta sería nuestra composición. Mm. Usted tiene el link de la, Ya, sí, ahí en el grupo estaba, ya lo voy a compartir, permítanme. por favor, porque quizás no funciona el que está en plataforma. Bueno, entonces esta sería nuestra composición. Ese sería el resultado de la función composición G compuesto con F. Ahora, ¿qué pasaría si a nosotros nos pidiesen, por ejemplo, la composición de F compuesto con G de X? Ahí ya va a cambiar. Nosotros tendríamos que evaluar primero F evaluado en G de X. Pero ¿quién es G de X para nosotros? X más 2 sobre 4. X más 2 sobre 4. Ahora, significa que nuestro X va a ser esta parte de acá. Y si nos vamos a la función f, donde encontremos x, tenemos que sustituir por esta parte. Es decir, tendríamos 2 factor de x más 2, perdón, x más 2 sobre 4 más 3. Eso es lo que se hace en la composición. ¿Qué vamos a tener ahora? Este está al cuadrado. Vamos a sustituir o a desarrollar ese binomio que tenemos ahí, ¿cómo nos quedaría?
¿Cómo nos quedaría? Bienvenido, Oscar. Órale, ahí va a disculpar. Yo se supone que ingresé en el link de la plataforma, pero esperándome me dejó. Ujú. Bien raro. Voy a entrar un día a ver qué pasa, fíjese, porque yo ese enlace que les he compartido en el grupo de WhatsApp fue Ujú. el que envié. De veras. No, pero es que en la plataforma dice, en el grupo San Vicente, y dice ahí este clic, nada más solo clic dice, pero no sé a qué enlace envía, pero ahí me dejó Ujú. esperando. Ajá. Qué raro. Ujú. Voy a entrar yo el día de la tutoría a ver si no me pasa lo mismo. Voy a probar, porque la Sí, vez pasada correcto. también uno de sus compañeros mencionaba lo mismo. Sí, correcto. Es que sí pasa eso. No sé por qué. No sé a qué enlace Como que lo exactamente. manda, pero Ajá. como que si lo manda a otro enlace con otro tutor. Exacto, exacto, cabal. Ujú. Mm, Pienso que eso puede estar pasando. a lo mejor voy a informar quizás de eso. Sí, Ujú. sí es así. No, ahí va a disculpar usted también que No hay no, problema. no lo compartí, pero en la, ¿cómo se llama? En la descripción del grupo aparece el Ujú. link Ok. de la tutoría para que lo tengan. Ah, ok. Sí, no sabía eso. Muchas gracias. Ujú. Sí, ahí está para que no andemos Por perdidos, cierto, pero sí por voy a entrar. cierto, por cierto, licenciada, veo que tenemos la tutoría el sábado 7, ¿verdad? Ah, sí, no hay problema. No, Sí, está bien, ok. Muchas gracias. bueno, comentábamos con Senia que bueno, ella me decía, ha trabajado los primeros ejercicios y le faltan lo de las funciones. Entonces estábamos tratando de ejemplificar el ejercicio número 5, el de la composición, para composición de funciones. Le comento qué es lo que estábamos haciendo. Bueno, no sé usted cómo va con la tarea. En el caso de la composición de funciones, le decía yo a ella, debemos de tener cuidado cómo vamos a tomar las funciones, porque si tenemos la función f que va de r de los reales a los naturales y la función g que va de los naturales a los naturales, sí se puede efectuar la operación g compuesto con f porque tenemos que la función f, la que está más adentro, es la primera que tomamos, esa va a ir de los reales a los naturales. Y la función g va de los naturales a los naturales, entonces sí se puede dar esa composición. Mientras que la composición f compuesto con g no se puede dar, porque comenzamos con la que está más adentro, que sería g, y esa va de los naturales a los naturales. Pero cuando vamos a la función f, vemos que la función va de los reales a los naturales. Entonces ahí ya no podemos hacer esa composición porque aquí tenemos que va a partir de los naturales a algo más. Entonces ahí debemos de tener cuidado cómo nos lo van a dar los subconjuntos. En el caso, les decía, son los conjuntos van de los reales positivos a los reales positivos, entonces no hay problema. Y poníamos este ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste la composición? Consiste en que nosotros vamos a evaluar la función f en x, es decir, copiarnos la función f de x y decimos ahora que esta función f de x que teníamos, vamos a sustituirla donde encontremos una x en la función g de x. Por eso es que aquí tenemos 2x cuadrado más 3 más el 2 que es de la función g de x sobre 4. Realizamos las operaciones y nos queda que eso es 2x cuadrado más 5 sobre 4. En el caso de una función f compuesto con g, comenzamos de la que está más adentro, que sería g de x. Ella va de x más 2 sobre 4. Entonces, evaluamos acá. Ahora, mi x para f es x más 2 sobre 4. Nos vamos a la función f de x y vemos que
tenemos 2 factor de x cuadrado. Entonces, esto que era mi x va a ser lo que yo voy a sustituir acá elevado al cuadrado, más el 3 que está de la función f de x. Aquí falta desarrollar ese binomio. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo En nos- este caso, pienso que primero tendríamos que hacer la operación con el exponente 4. ex- Ajá, o sea, Exacto. 4 por el exponente. Entonces quedaría 16 abajo. Queda 16. Uy, queda 16. Y Sí. en la parte del numerador, De arriba, en este caso tendría que ser, quiero ver, pienso que se puede hacer, bueno, quedaría lo mismo por ahora, luego, bueno, al menos así lo haría. Y luego lo simplifico con el 2 de que está afuera. me dice que uy, 2 factor de x más dos. Ahí arriba creo que tendría que poner el 16. Ah, no, ¿verdad? Abajo. No, abajo. Ahorita, En ajá, el ok, ok. Ujú, 16 más 3. ujú. ¿Cómo nos queda ahora? Ah, simplificar el 2 y el 16 quedaría entre paréntesis x más 2 y 8 abajo para irla resolviendo. 8 más 3. Y luego, ¿qué hacemos? Y luego La, desarrollamos el binomio. Desarrollamos el binomio, ¿verdad? Que nos Nos quedaría como quedaría x al cuadrado más 4x más 4 sobre 8 sobre más 8. 3. de esta forma sería la composición que nosotros andábamos buscando. Entonces, si se fijan, la función composición no es conmutativa, no, o la operación, mejor dicho, composición no es conmutativa, como pueden observar, nos da bastante diferente la respuesta y de esa forma se trabajan las composiciones de funciones. No sé, Senia, si con eso le logré aclarar la duda. Sí, solo una pregunta. En el literal A dice la composición de G o F y 1. Sería evaluar las dos funciones con 1. Sí, en este caso, digamos que a nosotros nos dan, digamos que nosotros tenemos G compuesto con F de X, esto va a ser igual a, perdón, como nos dice con 1, sería G compuesto con F evaluado en 1. ¿Quién va a ser F evaluado en 1? Cambiar la X por 1. ¿Cómo nos quedaría? Quedaría 2 por 1 al cuadrado más 3. Exactamente. Y reescribiendo eso sería G de 2 por 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 2. 2 más 3. Esto sería G de 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar 5 en vez de la X. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo dijo? Colocamos 5 en vez de la X en esta función. Quedaría 5 cuartos. 5 más 2 sobre 4.
¿Cuánto nos da esto? 7/4. 7/4. Y esa sería la respuesta. Es decir, ustedes estarían obteniendo ahí lo que es un numerito. No sé si les aclaré la duda. Gracias. Eso le iba a decir. Lo que pasa es que quiero practicar más de eso. Otro ejemplo. Si es posible. Porfa. Vaya. Regáleme una función, una que se le venga a la mente. La función f de x. Cualquiera que se les venga a la mente. Una función f de x. Hola. Dame, ¿ahora? Sí, decía que puede ser por ejemplo, espérame, quiero ver qué lo tenía. Clic. ¿Hola? Senia. Entonces se evalúa, digamos, el número en la función g y la respuesta de ese número se evalúa en la otra función que no. En No, la se evalúa en función. la función f y la respuesta de eso se va a evaluar en la función g y esa es la respuesta. Sí. Gracias. Bueno. Digamos que nos tomamos una función. Tomémonos algo similar. Llamémosle x menos 1 sobre x. A la función f y g de x. Noten que lo que estoy haciendo es cambiar las posiciones. X sobre 2x. 2x menos 1. A nosotros nos están pidiendo g compuesto con f. G compuesto con f. Como nos dicen de 1, cambiémosle nosotros a 2. Para que no vayan a decir que es el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? G lo evaluamos en ¿quién? En f de 2. Para evaluar g en f de 2 necesitamos sustituir 2 en la función f de x. ¿Cómo nos quedaría? ¿G de cuánto? En vez de la x, ustedes van a sustituir ahora por 2. ¿Cómo les quedaría? Un medio. Medio. Ahora que ya tenemos el valor de la función f evaluado en 2, nosotros vamos a tomar a un medio y lo vamos a sustituir donde encontremos x en la siguiente función. ¿Cómo nos va a quedar? No me percaté de algo. Al hacerlo acá se nos va a eliminar y no podemos que se nos elimine. Lo voy a evaluar en 3 para que no se elimine eso. Sería f de 3 nos quedaría
3 menos 1, 2 sobre 3. Para que no se elimine, solo sustituí 3. Acá nos queda 3 menos 1 es 2. Y x vale 3, entonces nos queda 2 tercios. No se nos iba a indefinir la función. ¿Cómo nos quedaría acá? Bueno, sustituimos x vale 2 tercios por 2, ¿factor de quién? De 2 tercios. Menos 1. ¿Cuánto nos da eso? Dejar 2 tercios. ¿Y cómo nos queda la parte del numerador, del denominador, perdón? La respuesta me da menos 1. ¿Ya todo o solo la parte del denominador? Todo. Este le da menos 1. Veamos, queda 4 tercios menos 1. Esta partecita nos quedaría, al hacerla en una sola fracción, nos quedaría 4 menos 3, 1 tercio. Revisa. Sería 2 tercios sobre 4 menos 3 nos quedaría 1 tercio. Y esto sería Sí, da 2. Da 2. Yo había puesto 2, 1 ¿verdad? tercio. Sí. Da 2, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos quedaría. Y algo similar es lo que van a hacer ustedes con el de la tarea. De acuerdo, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Buenas noches, Ulises, bienvenido. No sé si tienen alguna otra consulta sobre la tarea, algo otro que no hayan hecho. Oscar, Sí, permítame, yo tengo una duda. Espérame, ahorita permítame. ok. En el ejercicio, en el problema 6, solamente vamos a justificar, o vamos a hacer algo más. Van a demostrar. Ajá, exacto. Ujú, Van, solamente vamos a justificar, es decir, a justificar nuestra respuesta, es decir, ajá, pero no vamos a hacer nada más, es decir, solamente eso. sí, solo es de que, vaya, les dice que si f es 1, 1, entonces m es igual a n. Entonces Ujú, ustedes tener la definición de qué significa que f sea 1, 1 a 1. ujú, en- Entonces, como nos está diciendo que la función f va de a a b, ajá. con dominios y rangos finitos, y el dominio es n y el rango es m, entonces ustedes se toman ahí por la definición o teorema o lo que Ah, ustedes ya. consideren, esto Ujú. va así, y comienzan ahí su Ajá, explicación. exacto. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Ok, y les dan una sugerencia para que traten ahí como, por ejemplo, que el dominio
lo pueden hacer por partes. Ok, Primero con dos conjuntos, luego con otro, le aumentan otro y así para ir argumentando sus respectivos procesos. de acuerdo. Ok, muchas Bueno, gracias. bueno, no sé si hay alguna otra consulta al respecto de la tarea. Ya los otros ya estuvieron. Yo también tenía una duda, permítame, Ok. permítame, yo quiero buscarlo. Con respecto a la inversa, A la inversa, ujú, ahorita. Una función, en el va, ejercicio, específicamente en el ejercicio 5. sí, Ajá, una función va a ser exacto. invertible Ujú, si la función composición, por ejemplo, ustedes hacen f compuesto con g y g compuesto con f, les da lo mismo. ok, Eso por una parte, porque acá les dice si existe f, determine si existe f inversa y si es el caso, encontrar. ok. Ajá, entonces vamos a, ¿Podríamos desarrollar un ejemplo de ese, licenciada, por ahorita, favor? ahorita vemos uno. Em, Les quiero compartir esta parte. Voy a moverme para acá. Entonces, como nos está pidiendo, vamos a tomar f de x igual a, vamos a tomar la primera función, 2x cuadrado más 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar si existe la función inversa? En el material tenemos como que varias opciones. Voy a colocar el libro para comentarles cuáles son estas opciones de realizarlo. Buenas noches, Alexandra, bienvenida. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Bienvenida. Gracias. Voy a tratar de ampliarlo. Y aquí tenemos la parte de la función invertible o la inversa de una función. Nos dice que una función f es invertible si su relación inversa también es una función. Para que sea una función, este, si estuviésemos en las relaciones, pues es que la función sea 1 a 1.
Entonces, como nos está pidiendo que encontremos la inversa, podemos auxiliarnos de esta otra, el teorema 1.1. Nos dice que f va a ser una función, entonces la función inversa es una función de b a a, si solo si f es 1 a 1. ¿Qué significa? Vámonos para la pizarra. Como nos está diciendo que f es 1 a 1, si solo si f a la menos 1 es una función. Nosotros queremos saber si esta función es inyectiva. Eso significa que sea 1 a 1, que sea inyectiva. Si la función es inyectiva, entonces va a tener inversa. Veamos si es inyectiva para determinar si posee o no inversa. Para ver esa parte, nos tomamos un f de a igual a un f de b. Entonces, debemos de llegar a que a es igual a b. ¿Qué significa? Nos tomamos las imágenes y debemos de concluir que las preimágenes son las mismas. Si se cumple eso, pues la función es 1 a 1. Si no se cumple, la función no va a ser 1 a 1 y no va a poseer inversa. Entonces, partamos de ahí. F de a igual a f de b. Pero, ¿quién va a ser f de a? Bueno, sustituyendo a en vez de x, ¿cómo nos quedaría? 2a al cuadrado más 3. Si se fijan, solo en vez de la x puse la a. ¿Cómo nos quedaría f de b? Sería 2b al cuadrado más 3. 2b al cuadrado más 3. Ahora bien, tenemos esta parte, tenemos este 3 positivo y tenemos 3 positivo a distintos lados de la igualdad. Eso se nos va a cancelar y solo nos estaría quedando 2a cuadrado igual a 2b al cuadrado. Ahora, podemos dividir entre 2, no hay problema. Lo dividimos, a cuadrado es igual a b al cuadrado. Pero, ¿será que vamos a tener que a es igual a b? Esto no es otra cosa que si nosotros sacamos raíz cuadrada a uno de ellos, tendríamos que a es igual a más o menos b. Entonces, como hemos comprobado, a no es igual a b directamente, porque a puede ser igual a b o puede ser igual a menos b. En este caso, claro está. Entonces, si ustedes llegan a que en efecto a es igual a b, entonces pueden decir si la función f tiene inversa y la voy a calcular. En este caso, diríamos que la función no tiene inversa. Caso contrario sería, por ejemplo, si nosotros nos tomásemos una función f de x, digamos 2x más 3, para hacerla más fácil. Y queremos probar si es 1 a 1. F de a es igual a f de b. Entonces, ¿qué haríamos? Lo mismo que hicimos anteriormente. 2a más 3 igual a 2b más 3. En este caso, se nos van los 3 que están en distintas partes de la igualdad y nos quedaría 2a igual a 2b. Dividimos entre 2 y nos queda que a es igual a b. En este caso, sí llegamos a que si las imágenes son iguales, las preimágenes también son iguales, es decir, la función es 1 a 1. Si tenemos este caso,
nosotros venimos y encontramos la función inversa. Para ello, vamos a decir que f de x es igual a y. Voy a colocar acá, encontrando la inversa. Vamos a decir que f de x va a ser igual a y. Significa que nos quedaría y igual a 2x más 3. Ahora bien, vamos a hacer cambiar la x por y. Es decir, donde aparezca x vamos a colocar y, donde aparezca y vamos a colocar x. Entonces nos quedaría x va a ser igual a 2y más 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar y de esa ecuación. Para ello nos quedaría x, el 3 está sumando, pasaría a este lado a restar, igual a 2y. Una vez tenemos eso, como andamos en busca de la y, entonces quedaría x menos 3 sobre 2 igual a y. Y esta sería nuestra función inversa. Es decir, f inversa de x va a ser igual a x menos 3 sobre 2. Y esta es la función inversa. Este es el proceso para encontrarlo. Entonces, primero se verifica que la función sea inyectiva para decir que sí tenemos o podemos encontrar la inversa. Una vez verificamos que la función es inyectiva, encontramos la inversa siguiendo esos pasos. No sé si con eso les he aclarado la duda al respecto. Una pregunta, Lick. Entonces, en el problema 5 se encontraría la inversa nada más de la función f. Sí, porque eso es lo que le dice la tarea. Si existe f inversa, determine si existe f inversa. Si es el caso, si usted dice si existe, entonces encuentra quién es esa función inversa de f. Solo de la Y en, función sí, inversa de f. y en el Ajá, problema 6 sería de aplicar este razonamiento que nos acaba de dar para demostrar, ¿verdad? exactamente. Y donde dice el dominio de f es el valor absoluto de lo que está ahí. Sí, el dominio, En el, o sea, la cardinalidad del dominio de f es n y la cardinalidad del rango es m. Significa que la función tiene n elementos en el dominio y tiene m elementos en el rango. Ok, ok, Y eso es lo que les está diciendo. entendí. De acuerdo. No sé si tienen alguna otra consulta. Por ahora solamente esa, solamente esa. Sí, ya con eso resuelvo lo que me falta. Sí, por falta de tiempo no lo he hecho, pero sí tenía esas dudas. Muchas gracias. Bueno, espero verles ayudado con esta parte. Igual, cualquier consulta que tengan me la hacen saber y con gusto les ayudo. O trato de mandarles algún ejemplo explicándoles o algún video explicándoles la duda que tengan. De acuerdo, Liz. Muchas sí, gracias. porque en la tutoría número 3 la estuve revisando ahora y ahí cabalito está para resolver los primeros 5 ejercicios. Solo una cosa para hacer los digrafos, no sé en qué aplicación o hay algún programa o algo para hacerlo. GeoGebra han utilizado, porque lo puede hacer ahí. ¿Cómo se llama, Liz? O GeoGebra. Ok. Voy a ver si no he dejado de... Voy a buscar el programa y se los presento. Liz, o se puede hacer, tratar de hacer así, o sea, a mano, o sea, a pie, como se dice. Sí, lo puede hacer, no hay problema. Ok, Usted le toma la foto y lo adjunta. ok, E está incluso bien. considero,
Perdón, perdón, perdón. Ya iba a cerrar la Dígame. llamada. De preferencia, si lo quieren hacer a mano, no hay problema. Ok. Nada más que a veces cuando se está haciendo este tipo de problemitas, resulta como que un poquito tedioso en algunos casos y como que tiende a confundirse. Yo les recomiendo que si lo hacen a mano o si lo hacen en alguna aplicación, que se auxilien de colores, que lo hagan algo bonito, porque cuando Ah, uno ya, está revisando, para distinguir cada sí, cosa. Ok, sí, porque cuando uno está revisando tiende a que no se entiende a dónde salió una flecha, a dónde llegó, entonces traten de hacerlo ok. lo más bonito que se pueda. Este es el programa, se llama GeoGebra. Está en línea, también lo pueden encontrar y lo pueden trabajar. Por ejemplo, ustedes quieren hacer uno de los que están ahí en la tarea. Toman un vector, por ejemplo, de aquí a acá, tienen uno, está un poquito lenta. Aquí tenemos otro, aquí podemos construir otro y aquí tenemos el otro. Con vectores pueden ir haciendo la flecha y ya si quieren colocar los círculos que aparecen ahí, pues se lo toman así, por ejemplo, y ya ahí pueden quitarle los puntitos para que no les moleste. Perdón, aquí quité el vector. Quitan los puntos para que no les moleste y y ahí colocan aquí hay para texto y le colocan, por ejemplo, el 1. Si ustedes quieren lo colocan así o si no le dan clic en esta parte y se los modifica y allí le aparece el 1. Ustedes pueden venir y lo mueven. De esa forma lo pueden trabajar si lo quieren hacer con alguna aplicación. Si no, pues lo hacen a mano. Ahí es opcional. No, no es que lo tienen que hacer así como está ahí en el programa, aquí en la Ok. imagen. Incluso, si ustedes quieren, lo imprimen y pueden trabajar sobre el mismo dígrafo que está ahí. Pueden trabajar sobre él. Ya si tienen que hacer, por ejemplo, en el 3 digamos, les piden un dígrafo, ahí sí ya es necesario que lo realicen aparte. Pero allí como a ustedes les parezca mejor lo trabajan. Sí, es que le decía porque los 3 primeros que he trabajado los he hecho a mano, porque los he hecho en el trabajo, entonces no puedo estar con la compu haciendo. Ujú. No entiendo, no, no hay problema. Ok, Usted le ok. toma la foto, lo que sí es que cuando Escaneado ya lo vaya, lo estoy ajá, haciendo para sí, ponerlos en Word y luego hacer un PDF. Ajá. sí, que Ok, así lo puede está bien. hacer, no hay problema. Bueno, bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, algo que tengan dudas. En cuanto al problema 7, calcule el P, sería prácticamente lo mismo que nos explicó sobre la inversa. No, aquí No, cambia un poquito. Aquí cambia la situación. Como quien dice, hay que darle vuelta a la tortilla y hacer otra cosita.
les comento qué es lo que está pidiendo. Vamos a tomar, quiero ver si no es el mismo de la tarea. No. Tenemos, por ejemplo, P igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos 6, 3, 2, 5, 4 y 1. Tenemos esa permutación. Ahora, como nos está pidiendo P inversa, significa que vamos a tener una matriz algo similar a esa y tendríamos, como es P inversa, significaría permítame que dame un segundo, quiero corroborar lo que tengo. Ok, vamos a colocar siempre el 1, 2, 3, 5 y el 6. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nos dice que el 1 va al 6. Casualmente, el 1 va al 6. Veamos el 2. Nos vamos centrando en el que está acá abajo. ¿El 2 hacia dónde va? El 2 va al 3. Entonces, el 2 va al 3. El 3, ¿a quién va? El 3 va al 2. Es decir, vamos de aquí para acá. Esto es lo que estamos haciendo. Viendo quién va del 1 el 1 va al 6, el 2 va al 3, el 3 va al 2, el 4 ¿a quién va? Al 5. 5. ¿Y el 5 ¿a quién va? Al 4. Al 4. ¿Y el 6 ¿a quién va? Al 1. Al 1. Entonces esa sería nuestra aplicación inversa. Ahí no se logra ver porque casualmente quedó en la misma. Veamos otra. Tomémonos un P1. Digamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que dejé más espacios en unos que en otros. El 1, digamos que va al 4. El 2 va al 6. El 3 va al 5. El 4 va al 1. No. 4, dejemos lo que vaya al 2.
el 5 que vaya al 1 y el 6 que vaya al 3. Entonces, si nosotros tenemos ese caso, por ejemplo, si tenemos eso, ¿qué sería P1 inversa? Nos vamos a centrar en la parte de abajo. El 1 en la parte de abajo, ¿a quién va? Hacia los números de arriba. Al 5. Al 5. El 2, ¿a quién va? Al 6. Al 6. Al 4. Al 4, ¿verdad? El 2 va al 4. El 3, ¿a quién va? Al 6. Al 6. El 4, Al Al 1. 1. el 5 Al 3. Al 3. y el 6 Al 2. Al 2. al 2. Entonces, de esta forma nos quedaría a nosotros nuestra permutación inversa. ¿Qué significa? Buscar en los números que están abajo hacia dónde van en los de arriba. Eso es la permutación inversa. No sé si les ayude con eso. Está bien clarito, licenciada. ¿Perdón? Está bien clarito. Ok. Y el siguiente es la permutación al cuadrado. Nada más sería elevar No, cada componente. no, 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 no. Sería hacer una composición en este caso. Sería tomar esto. Sería E1 al cuadrado. No vayan a elevar cada una de las componentes como dicen, porque entonces se van a ir chucos, como dicen ahí. Sería esto compuesto con el no. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Y qué significa esto? Vamos. Siempre se colocan los números en orden en la primera fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora comenzamos. El 1, déjenme ver. Pero ahí, licenciada, en El- ese caso, los mismos números de abajo son los mismos del otro grupo. sí, porque como es la misma P1 al cuadrado, entonces colocamos la misma permutación 2 veces, pero como una composición. Daría el mismo resultado de la anterior, porque como son los mismos números, por decir algo, el 4 va al 1, tanto en el primer grupo como en el segundo grupo. Ah, no, mire, el 1 va al 4, el 4 acá va al 2.
Entonces ya no va a ser lo mismo. Es que vaya en el primer grupo, el 1 va al 5 y en el segundo grupo veo que igual. No, 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 no. Me lo está viendo al revés. Comenzamos. En este caso ya no son, ya no es la permutación inversa. Estamos trabajando con esta otra, con la permutación normal. Entonces, el 1, ¿a quién va? Va al 4. Es este. Licenciada, disculpe, fíjese que yo estuve viendo ese ejercicio en uno de los documentos que está en plataforma y aparecía diferente. ¿Cómo le parecía? Bueno, voy a buscar el documento y le voy a decir cuál es para que pueda compartir pantalla. Ok. Es uno de estos. Es uno de material de apoyo, recuerdo. ¿Este? No es ese. Sí, ese es, licenciada. En efecto, vaya. ¿Qué es lo que hacen? Le dice f cuadrado, porque es la composición que están haciendo, evaluado en 1. Entonces, en este caso va la casualidad que f va al 1 y el 1 va a ir siempre al 1. Ahora, por eso es que lo tienen de esta forma, como las composiciones que veíamos al inicio. Ahora, f evaluado en 2, ¿qué significa? Vamos a tener f evaluado en 2 para separar la composición. Y esto lo tendríamos. ¿Quién es? O f evaluado en 2, ¿qué significa? Que el 2 va al 3. Pero el 3, ¿hacia dónde va? Al 5. El 3 va al 5. De esta forma, si ustedes consideran que lo hacen de esta forma, adelante, no hay problema. La otra es Lic, hacerlo con... Hola, Zenia. pero ahí se está tratando con dos permutaciones diferentes, ¿verdad? En el caso de la tarea, ¿no? Ajá, pero Y del ejemplo que dice la compañera son dos diferentes. no, es la misma. Es la misma. Vaya, si gustan, ponemos ese ejemplo que estaba mencionando Alexandra. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar acá. Y veamos ese. Tenemos, allí le llaman F. Va a ser igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que el 1 va al 1, el 2 al 3, el 3 va al 5, el 4 va al 4 y el 5 va al 2. Esto es lo que tenemos ahí. Eso es lo que tenemos. Ahora,
cuando les piden f al cuadrado, es como que ustedes tengan f compuesto con f. Ahora, lo pueden hacer así como está en el material. En este caso sería abordarlos por separados, por ejemplo, f al cuadrado de f de 1. ¿Qué significa? Perdón, f de 1 es igual a f evaluado f en 1. ¿Qué significa esto? Ah, me voy a ver hacia dónde va el 1. Resulta que el 1 va al 1. Entonces yo tengo que el 1 va al 1. Pero de nuevo, f de 1 va al 1. Entonces por eso me queda f al cuadrado evaluado en 2. ¿Qué voy a tener? F evaluado en f de 2. Esto va a ser igual a f, el 2. ¿El 2 hacia dónde va? El 2 va al 3. ¿Y el 3 hacia quién va? Al 5. El 3 va al 5, ¿verdad? Ahora veamos f al cuadrado de 3. Sería f evaluado en f de 3. ¿Cómo nos quedaría? F evaluado en el 3 hacia quién va en la primera opción. El 3 nos dice que vale 5. ¿Y el 5 hacia quién va? Al 2. Al 2 al cuadrado de 4. Esto es f evaluado en f de 4. ¿Cómo nos quedaría? F evaluado en f de 4. Resulta que por ser la misma, el 4 va al 4. Y de nuevo, el 4 va a ir al 4. Vamos con f cuadrado de 5. Este sería f por f de 5. Pero el 5, ¿a quién va? Al 2. 2. ¿Y el 2 a quién va? Al 5. No, Al 3. al 3, ¿verdad? Entonces ahí ya tienen las composiciones de cómo les quedaría. Ya ustedes vienen, voy a quitar esto, y les va a quedar 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí les quedaría el 1 va al 1, el 2 va al 5, el 3 va al 2, el 4 va al 4 y el 5 va al 3. Entonces, de esta forma, les estaría quedando la respuesta. La forma como yo les estaba mencionando es, colocamos f cuadrado igual a f compuesto con f. Esto sería, tomamos esta misma función, compuesto con esta misma función. Ahora, vamos a ir buscando acá. Este va aquí y buscamos de nuevo el 1 hacia quién va. Sería hasta este. Entonces, en ese sentido vamos a ir. El 1. Tendríamos el 1 va al 1 y el 1 acá va también al 1. Entonces, no hay problema. El 2 nos dice que va al 3.
¿Hacia quién va el 3? El 3 va al 5. Colocamos el 5. Ahora, el 4, perdón, el 3 nos dice que el 3 va al 5 y nos vamos nosotros al 5, va al 2. Ahora, el 4 resulta que va al mismo y por ende el 4 va a ir a el mismo. El 5 nos dice que el 5 va al 2 y el 2 va al 3. Entonces acá nos queda que va al 3. Y de esa forma lo tenemos ya resuelto. Si se fijan, llegamos al mismo resultado. Entonces, con cualquiera de las dos formas lo pueden trabajar, el método que a ustedes les resulte más fácil. Ustedes deciden con cuál de los dos trabajan. No sé si les ayudé ahí o los dejé más enchivolados. No, creo que la segunda No, forma, la que acaba de está explicar, bien. está mejor. Sí, la verdad. Sí, ahí ustedes deciden con cuál método trabajan. Los dos pueden utilizar, Yo lo hice de la primera forma. no hay problema, Marisol, Alexandra. Sí, Alexandra Marisol, ¿verdad? Sí, exacto, así me llamo. No vaya a ser que le esté cambiando el nombre, dije. No se preocupe, licenciada, ya me acostumbré que me cambien el nombre. Ay, no. Entonces, cualquiera de las dos formas con las que ustedes trabajen es válido. Van a llegar al mismo resultado. En este quizás sale un poquito más corto porque ya lo escriben de esta forma. Nada más que en lo personal yo no lo utilizo porque tiendo a veces a confundir algunas cosas. Imagínense si fuera al cubo, irlo haciendo y si se equivoca uno cuando lo va tratando allí de hacer. Entonces yo trabajo más que todo esta forma, quizás es un poco más larga, pero voy a ir jugando con los numeritos. Pero si lo trabajan de esta forma porque les resulta mucho más fácil, pues no hay problema. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda sobre la tarea. En la última Pues, parte, ajá. Lick, sería parecida, también sería una como tipo de multiplicación, como lo que se acaba de hacer. Sí, es algo similar a esto lo que van a hacer. Lo que tienen, ya tienen p al cuadrado, digamos, ya tienen p inversa, hacen la composición y ya tienen el resultado. Y eso es lo que van a realizar. Eso es lo que estarían desarrollando. Solo que nada más, Licenciada, adelante, diga. por último, y disculpe que moleste, No, ¿podría no. hacer un ejemplo sencillo, aunque sea solo para
orientarnos para hacer el último. El, de la composición. Sí, donde tenemos que determinar p al cuadrado, el último literal del número 7, problema 7. Ok, ahorita. Va. Para explicar ese, justo quería poner esta parte. Si se fijan, tenemos como vamos a tener una composición. En el anterior no importa quién sea el primero, quién sea el segundo, porque lo que tenemos es estar trabajando con la misma función o con la misma permutación. Ya en el siguiente, ahí sí ya cambia un poco. Debemos de tener cuidado, cómo lo vamos a estar trabajando, porque, como les decía, la composición, va a cambiar un poco. Entonces, ¿quién vamos a tomar primero? ¿Tomamos, a la función G o tomamos a la función F? Veámoslo. Cómo ha resultado F compuesto con G. Si nosotros decimos que primero va la función G, sería el 1 va al 2, pero el 2 ¿a quién va? El 2 va al 3. Entonces seguimos el mismo orden, así como lo explicábamos anteriormente. Voy a compartir la pizarra nuevamente para que lo veamos. Vaya. Como a f le calculamos el cuadrado, vamos a calcularle a f inversa. Vamos a calcular f inversa. Entonces, ¿quién va a ser f inversa? 1, 2, 3, 4, 5. Sería f inversa. El 1 va al 1. Ahí no cambia. El 2 va al 5. El 2 va al 5. Nos dice que el 3 va al 2. El 4 va al 4 y el 5 nos dice que va al 3. Creo que los tengo todos los números. 1, sí. Ok, tenemos esa partecita ahí. Vamos nosotros ahora a calcular p cuadrado. En este caso sería f al cuadrado compuesto con f a la menos 1. ¿Qué significa? Vamos a tomar primero f inversa y lo traemos para acá. Luego compuesto con, vamos a tomar el resultado que obtuvimos de f al cuadrado. Si se fijan, primero coloco f inversa y luego coloco el f al cuadrado. Primero lo demás adentro para llegar a lo demás afuera. Entonces, teniendo eso, ¿cómo nos va a quedar? La primera línea siempre son los mismos números. Ahora vamos. El 1 va al 1 y el 1 va al 1. Ese se va a estar manteniendo. El 2 va al 5. ¿El 5 a quién va? Al Al 3. 3. Al 3. El 3 va al 2. ¿El 2 a quién va? Al 5. Al 5. El 4 va al 4. ¿El 4 a quién va? Quedaría igual al Al 4. 4. Al 4. El 5 va al 3. ¿El 3 a quién va?
Al 2. Ahí tenemos nuestra composición. De esa forma van a realizar ustedes el último literal, que sería este de acá. Licenciada, Adelante, Ulises. podría darse el caso que la instrucción fuera lo contrario. Por ejemplo, f a la menos 1 por f al cuadrado. Sí se puede dar, veámoslo. F a la menos 1 compuesto con f al cuadrado. ¿A quién vamos a tomar primero? Primero tomamos a f al cuadrado, es decir, tomamos esta parte. Porque comenzamos de lo que está más adentro. ¿Compuesto con quién? Con f a la menos 1. ¿Qué nos va a dar a este resultado? Voy a mover esto. Siempre la primera fila se coloca igual. En el mismo orden, los que cambian son los de la segunda fila. Ahora, el 1 va al 1, el 1 va al 1. El 2 va al 5, ¿el 5 a quién va? Al 3. Al 3. El 3 va al 2, ¿el 2 a quién va? Al 5. 5. El 4 va al 4 y el 4 va al 4 siempre. El 5 va al 3, ¿el 3 a quién va? Al 2. 2. Ahí tenemos el caso contrario. En este caso resulta que es lo mismo porque por cómo nos dio el resultado de f al cuadrado y el de f inversa, que casualmente son los mismos. Se ve mejor cuando no se obtienen los mismos resultados. En este caso, como tanto f cuadrado como f inversa es lo mismo, entonces no hay problema. Pero en el caso que fueran diferentes, ahí sí van a ver un ligero cambio en el orden de los numeritos. No sé si hay alguna otra consulta. Solo la última cosa, he estado buscando lo de los ciclos disjuntos, pero no he encontrado en el libro o en el material de apoyo nada de eso. No he encontrado. Los ciclos son disjuntos cuando los puede escribir de tal forma que no tengan nada en común uno con el otro. Ah, como las particiones de las relaciones. Algo así. Le quiero indicar dónde está esa parte. Acá está la parte de los ciclos disjuntos. Se denomina permutación cíclica de una longitud r o simplemente un ciclo de longitud r y se denota de esta forma.
Entonces, eso es un ciclo disjunto, pero son aquellos que nosotros podemos escribir tal que no van a tener nada en común. Por ejemplo, miren este de acá. El 1 va al 3, el 3 va al 5 y el 5 va al 1. Entonces ahí tenemos lo que es un ciclo disjunto nosotros. Y acá se dice que dos ciclos de un conjunto A son disjuntos si ninguno de los elementos de A aparece en ambos ciclos. Y tiene estos ciclos. Creo que estoy presentando el libro. En la No está en página. la tarea, licenciada. Ah, perdón. En la página 185, la sección 5.3, o si colocan acá página 99, acá van a encontrar la definición de lo que es un ciclo disjunto. Se dice que dos ciclos de un conjunto A son disjuntos si ningún elemento de A aparece en ambos ciclos. Y tienen el conjunto A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces los ciclos 1, 2, 5 y 3, 4 y 6 son disjuntos, mientras que los ciclos 1, 2 y 5 y 2, 4 y 6 no lo son. Eso es cuando los ciclos son disjuntos. Por ejemplo, nos dice, escriba la permutación P del conjunto A como producto de ciclos disjuntos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si nosotros observamos, el 1 va al 3 y el 3 va al 6. El 6 ¿a quién va? Al 1. Ahí tenemos nuestro primer ciclo. 1, 3, 6. El 2 va al 4, el 4 va al 5 y el 5 va al 2. Tenemos otro ciclo. Tenemos 1, 3, 6, era el primer ciclo, 2, 4, 5 es el segundo ciclo y vamos con el 7 va al 8 y el 8 va al 7. Ese sería nuestro último ciclo y entonces acá tiene la composición o el producto de los ciclos disjuntos. El 7 va al 8, el 2 va al 4, el 4 va al 5 y el 5 va al 2. Y finalmente el primer ciclo que habíamos encontrado, el 1 va al 3 y el 3 va al 6 y el 6 va al 1. En el caso de lo que nosotros tenemos, lo podemos escribir como, por ejemplo, para la función f, el ciclo sería el 2 al 3, el 3 al 5. Este sería un ciclo. Y los otros son ciclos de longitud 1, porque el 1 va al 1 y el 4 va al 4. Entonces, este sería un ciclo disjunto de los otros dos. En el caso de P inversa, ¿cómo nos quedaría? Como producto de ciclos. Si se fijan, tenemos 1, el 1 va al 6. El 1 va al 6. Voy a ir para atrás. El otro, el 2 va al 3 y el 3 va al 2. Veamos qué pasa con el 4 y el 5. Compuesto con el 4 va al 5 y el 5 va al 4. Tenemos nuestros ciclos disjuntos, el producto de ciclos disjuntos, que no tienen nada que ver uno con el otro. Y eso es lo que van a realizar ustedes en la parte de la tarea, en escribir P como un producto de ciclos disjuntos. No sé si hay alguna otra consulta.
Disculpe, licenciada, para formar esos ciclos se tiene que cumplir alguna regla. Por ejemplo, en el ejemplo que estaba realizando, hubieron unos ciclos de 3 elementos y otros de 2. Podrían llegar a ser 4, por ejemplo. Sí, depende de cuánto sea su conjunto, así va a ser su permutación y dependiendo de eso, así va a ser su ciclo. Por ejemplo, en este caso teníamos un conjunto de 6 elementos, la permutación va del 1 al 6. Si se fija, los elementos van de 2 en 2, pero imagínense que tuviera 7 elementos. En alguno de ellos van a haber 3 y en las otras van a haber 2 nada más. O puede ser el caso que en 2 hayan 3 y en el otro sea un ciclo de longitud 1. En el caso de la tarea, si no me equivoco, solo van a encontrar un ciclo de longitud 3. Esa es la pista que les doy, un ciclo de longitud 3. No sé si hay alguna otra consulta. Por mi parte, no, licenciada. Si gusta, nos puede enviar las capturas de pantalla del lo que no, O- como hace siempre en el chat. sí, ya la voy a descargar para compartírsela. Bueno, van a disculpar que no trabajamos lo que teníamos de la presentación, pero ah, no coloqué la presentación en sí, pero sí abordamos todas las partes que tenía la presentación. Les comento, íbamos a trabajar los principales conceptos de la unidad número 5. Este, la función, el dominio y el rango, que es lo que comentábamos en el ejemplo número 6. Este, la función composición, cuando es una función 1 a 1. Una función es sobreyectiva si se cumple que el rango de la función es igual a al ámbito o al conjunto de llegada. Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué significa que sea inyectiva? Que sea 1 a 1. Vimos también la función inversa, vimos cómo se calcula. Y aquí teníamos lo de la composición de funciones o permutación o funciones de permutación. Entonces, creo que no les estaba presentando. Entonces, sí, abordamos los contenidos que se iban a ver, nada más que la parte teórica, pues la fuimos viendo a medida íbamos aclarando las dudas que nosotros teníamos con la tarea. Igual les voy a compartir la presentación para que la tengan por si la necesitan, algunos conceptos más fáciles de identificar, tanto para el parcial como para este, la tarea. Ahorita les comparto tanto el documento que se ha descargado. Mm. Y les comparto también la presentación para que la tengan.
Entonces, no es que no se hayan abordado los contenidos que estaban ahí, sino que nos fuimos de lleno a resolver los ejercicios. Algo de esto vamos a continuar en la tutoría. Con respecto a la tutoría, la dejamos para el sábado siempre a mediodía o hacemos el cambio como habían dicho anteriormente. Ustedes me dirán. ¿Cómo les favorece Sí, más? por mí si pudiera ser en la noche estaría mejor, pero porque trabajo durante el día, pero por mí, ¿verdad? Lo que digan la mayoría en realidad. Ujú. Ok. De Por mí Ulises. el cambio que habíamos solicitado estaba bueno. Ok, Senia y Alexandra. Solo que no sé para qué horario se iba a pasar. Habíamos dicho domingo por la noche. Si pudiera, por mí, si pudiera ser de 8 en adelante, porque a esa hora me desocupo. Ok, Sí, exacto, creo que una vez lo hicimos domingo a las 8 de la noche, estuvo sí, muy bien. Ujú. sí, domingo a las 8 lo hicimos. Sí. Alexandra. Sí, estoy de acuerdo yo, licenciada. No tengo problema. Bueno, entonces lo dejamos para domingo a las 8 la tutoría. Si en dado caso hay una emergencia de alguna tarea, nos reunimos en la hora que corresponde. Nada más que los parciales sí van a el segundo parcial va a ser en el horario que corresponde. No habría movimiento, sino que se mantendría. La tutoría es la que vamos a mover. Entonces nos encontramos el domingo a las 8 para que no andemos perdidos porque, como le mencionaba a Oscar, quizás el enlace no funciona, el que está en plataforma, quizás es otro. Y para que no se dé el caso, igual yo voy a revisar, pero en la descripción del grupo, acá, no sé si estoy presentando, acá en la descripción del grupo está el enlace para la reunión. Ese es el enlace que siempre usamos, por si no les funciona el que está en plataforma. Entonces ahí revísenlo, ahí lo van a encontrar siempre. Adelante, Ulises. No, es la que estamos dando ahora, porque yo no pude estar a las 8:30 como habíamos quedado. Por eso les decía hacer el cambio para ahora. Ok, bueno, si tienen alguna consulta sobre la tarea, me la hacen. Voy a estar ahí pendiente. Recuerden, creo que es el 9 de mayo que se va a entregar, o el 7, me indican. Ya se me El olvidó. 8, El 8. 8. el Ah, 8. ok, es el 8. El 9 tienen la evaluación, autoevaluación 2, que corresponde a la unidad número 3 y 4, para que tengan ahí presente esa parte. Ya vimos parte de eso y lo vamos a continuar revisando el día domingo. Entonces, si no hay otra consulta, llegaríamos hasta acá. Desearles una bendecida noche. Gracias por participar, por atender el llamado. Se les agradece. Pasen bonita noche todos. Que Buenas descansen. Buenas noches. noches, Adiós. licenciada y compañeros. Que descansen. Gracias, Ego. Gracias.